España, uno de los países con más riesgo de pobreza de la Unión Europea, como estás viendo aquí, solamente por encima de Bulgaria, Rumanía y Grecia. Pero estamos por detrás de todos los otros países, incluido Hungría, incluido Portugal, incluido, bueno, todos los que estáis viendo aquí. Es espectacular. Y es lamentable que es cierto que al final España es un país increíble, es un país maravilloso, es un país que tiene todo el potencial para ser potencia, y os lo digo así porque es que es cierto, pero con la estructura que tenemos, con los políticos que tenemos actualmente, esto no está funcionando. Se ha demostrado, no está funcionando, cada vez somos más pobres y a veces hay muchas dudas sobre por qué está ocurriendo esto o realmente hay gente que no tiene esa percepción porque nos vamos acostumbrando a vivir con cierta pobreza. Sencillamente, si tú eres de España, sencillamente piensa, y tus padres son españoles, piensa en la vida que tuvieron tus padres. Seguramente en la mayoría de casos tus padres pudieron comprarse su propiedad, su casa, tenían un pisito, tenían una casita en la playa, era algo habitual. De hecho, el 80% de esa generación son propietarios, tienen propiedades. Y nosotros, los jóvenes, nos cuesta mucho acceder a una vivienda, los trabajos son muy precarios, el precio de la vivienda y los costes de vida han subido mucho en comparación con los salarios. Y a veces también te ponen, por ejemplo, datos como el PIB por cápita de, no, pero es que mira, el PIB por cápita de España no es tan malo. De hecho, por ejemplo, siempre nos dices que China es un país súper desarrollado y en cambio el PIB por cápita es mucho más bajo que en España. Y a ver, vamos por partes, en dos puntos. El primero de todo, el PIB por cápita, primero de todo, no representa que la riqueza esté bien repartida. Puede haber muchísima riqueza, pero también muchas desigualdades. Y aquí en España hay muchas desigualdades, por ejemplo, entre regiones, entre comunidades, entre barrios, ¿vale? Entonces hay muchísimas desigualdades en ese aspecto. Y después, el PIB per cápita también es muy engañoso en este aspecto, porque ¿de qué me sirve un PIB por cápita alto si el coste de vida es tan alto que no puedo tener una buena calidad de vida? Me explico. ¿De qué me sirve que yo cobre, ponle, imagínate que yo cobre 3.000 euros, pero los alquileres son efectivamente de 3.000 euros? Pues no me sirve absolutamente de nada. Es decir, es mejor que yo cobre 1.000 euros y que los alquileres sean de 300, ¿me explico? Y eso es lo que ocurre en muchos países donde supuestamente el PIB por cápita es muy bajo, pero realmente después ves que el nivel de vida es mucho más alto, que tienen propiedades, que tienen varios coches, que el nivel de vida es mucho mejor. Entonces, cuidado con eso porque los costes de España no tienen ningún sentido en comparación con los salarios de España. Aquí está el problema. Y con la carga fiscal que tenemos aquí, que esto es otro tema, otro melón. Aquí pagamos uno de los impuestos más caros del mundo, ¿vale? Sí, la media europea es... sí, es que la media europea es un maldito infierno fiscal, pero tenemos unos servicios lamentables, tenemos unas infraestructuras lamentables, carreteras rotas, edificios antiguos, inseguridad de las calles sucias. Al final estamos pagando mucho y estamos recibiendo muy poco. Y tenemos que exigirles a los gobiernos que al final que miren por el bien del pueblo y no por sus propios intereses, que eso es lo que está ocurriendo. Es decir, hay que pagar impuestos, sí, pero esos impuestos tienen que ir para el beneficio del pueblo, no al contrario. Y aquí lo estamos viendo, ¿eh? De repente es que hay que pensar, mucha gente en España es pobre y no lo sabe. Y eso pasa mucho, ¿eh? Eso lo veo yo en mi entorno. Gente que está compartiendo piso, gente que está mal viviendo, que no tiene para comprar una vivienda, que tiene que ir en transporte público porque no puede comprarse un coche. Todo esto es pobreza. Todo esto o sea, yo puedo quizás puedo decir, es que mis padres vivieron mejor teniendo peores trabajos, por así decirlo. ¿Me explico? Y hacemos la comparación de los precios de lo que costaban las viviendas con lo que ganaban y no tiene ningún tipo de sentido. Así que tenemos que reflexionar sobre esto y hay que cambiar muchísimas cosas, no solamente España, sino toda Europa, que lleva años en decadencia, que lleva estancada. Hay pequeñas perlitas en Europa donde sí hay crecimiento, pero en general Europa está muy, pero que muy mal. Entonces, cuando alguien nos diga, oye, pero es que el otro país está peor. No, es que esto no funciona así, gente. O sea, si nos comparamos con otros países de Europa, o sea, esta es la realidad, esta es la maldita realidad y tenemos que espabilar porque Europa ya está dejando de ser el primer mundo y el primer mundo está en otro sitio y nos estamos quedando atrás. Así que bueno, hasta aquí mi reflexión de hoy. Espero que te haya gustado.